Buenas noches, estimados inversionistas. Vamos a comenzar con nuestra reunión de inversiones, hoy vinculado al análisis fundamental. Bueno, comenzamos una semana bastante fuerte, ¿sí? La semana pasada teníamos, además del contexto del tipo de interés y el contexto de la guerra, realmente muy pocas noticias que involucraban el mercado. Esta semana se está catalogando como una de las semanas más fuertes dentro de lo que cabe en lo que está terminando abril, puesto que vamos a tener expectativas de lo que son los PMIs, por un lado. Por otro lado, vamos a tener datos del Producto Interno Bruto y también datos de la inflación, ¿sí? Probablemente esta semana encontremos muchísima volatilidad. De hecho, muchos instrumentos el día de hoy, pues, tales como el Nasdaq, bueno, no solo desde el día de hoy, sino desde el fin de semana, tales como el Bitcoin con el tema del halving, el Nasdaq. Bueno, el Nasdaq nosotros ya lo veíamos venir, que se venía en un desplome, pero también tenemos otros instrumentos como el oro, que de alguna forma sí sabíamos que tenía divergencias, pero comenzaron a tener movimientos muy, muy alborotados, ¿no? Hoy vamos a ver un poquito sobre qué movimientos pueden llegar a tener en función del mecanismo de mercado, pero de forma general lo que habría que anticipar es que el mercado sí que va a estar compuesto de mucha volatilidad, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, tratar de tener volúmenes bajos de inversión. Esto debido a que pues muchos precios, a pesar de que tienen muy buenas perspectivas de ingresos, probablemente sean ingresos falsos y eso se debe principalmente a las noticias que en este momento vamos a abordar. Bueno, hoy como día lunes hubo quebrantos técnicos. Estos quebrantos técnicos probablemente se seguirán dando durante la semana. Bueno, eso no quiere decir que el mercado va a comportarse en una sola línea recta, sino más bien que va a tener impulsos y retrocesos. Es decir, que probablemente toda la caída que tuvo el oro el día de hoy, pues en este momento comienza a retroceder un poco. No lo va a hacer de una forma muy explosiva, eso sí hay que destacarlo, pero sí que lo va a retroceder lentamente, como pues, generalmente este tipo de instrumentos suele descontar. De igual forma, ¿no? El tema de Bitcoin que ha venido subiendo con muchísima fortaleza desde la semana pasada, probablemente venga a descontar también este tipo de movimiento. Y asimismo, pues podamos ver otros instrumentos, ¿no? Como el Nasdaq. Bueno, de forma general teníamos algunas posiciones abiertas en Yen y en Nasdaq. Esas posiciones pues nos han dado bastante rentabilidad. Ajustamos el stop loss y muy probablemente pues el día de mañana cerremos este tipo de mercados porque ya estamos llegando justo a las bases de nuestro take profit. Pero bueno, eso ya lo veremos el día de mañana en análisis de la mañana a las 8:30. El análisis de forma normal se va a estar ejecutando. En el caso de que exista problemas por el tema de la energía, pues se los haré saber de forma oportuna. Esperemos también que este tipo de cosas comiencen a regularse, ¿no? Pero igual, de forma general, de momento vamos a tener todos los análisis, tanto en la mañana como en la noche, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Y como ustedes pueden ver el día de hoy, pues básicamente no íbamos a tener noticias, ¿no? O noticias fuertes realmente no la teníamos. Si ustedes se fijan, el mercado está compuesto de noticias débiles. Tuvimos la reunión del Eurogrupo, que sabemos que son reuniones que generalmente el mercado no te da gran movimiento, e índices de precio en Canadá y con presencia de Lagarde, esto en Europa, ¿no? Pero el mercado, como les dije hoy, tuvo fallas técnicas. Lo que vimos en este momento, no vayan a pensar que, mira, el mercado como tal se está comportando de una forma porque tuvo una noticia en particular que hizo que esto se dé la vuelta o que caiga de una forma inesperada. De forma particular, no. El mercado no generó eso por una noticia. Simplemente, digamos que descontó ciertos movimientos que en algún punto, pues el mercado ya estaba pendiente de hacerlo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, lo que vivimos el día de hoy, por eso les decía, pues, inicialmente, pues yo les lancé una entrada porque la expectativa era que exista un retroceso, ¿no? Pero el mercado comenzó a registrar nuevos movimientos que realmente no se veían esperar. Y claro, eso indudablemente hace que ustedes de alguna forma no podamos ver al mercado de una forma, digamos que muchísimo más placentera. En ese sentido, la expectativa del momento es que, bueno, hasta en la mañana yo les decía, ¿no? Cuidado con operar, porque el mercado estaba generando rupturas técnicas no esperadas. Y eso se debe porque, lógicamente, de alguna forma tenía que romper el mecanismo de mercado que ha venido subiendo. Lo positivo detrás de todo esto es que si ya rompe figuras técnicas, el mercado como tal va a tener la expectativa, lógicamente, de tener nuevos movimientos, ¿no? Y dichos movimientos pueden ser un cambio de tendencia. Entonces,
De alguna forma, como estamos en algunos instrumentos en máximos históricos, pues vamos a encontrar algunos puntos bastante interesantes que nos pueden dar buenas entradas. Entonces, vamos a ver qué puede llegar a suceder. De todas formas, con mucha cautela, con mucha precaución, hay que tener estos movimientos. Realmente son movimientos que pueden ser muy caóticos, entonces hay que también tener cuidado, ¿no? Bueno, entonces el día lunes en teoría no había nada el día de hoy, pero tuvimos muchas rupturas técnicas en muchos instrumentos. El día martes, mañana yo diría, mañana y el viernes, yo creería que son los movimientos más colapsados que va a tener el mercado. Y eso se debe principalmente a que tenemos noticias cada hora y cada media hora prácticamente, ¿no? Desde las 2:15 vamos a tener los datos de los PMIs, en este caso en Francia, en España y también como tal en Europa, ¿sí? Y estos datos como tal, pues nos van a generar dichos movimientos que se pueden ocasionar debido a la expectativa que puede llegar a tener el mercado. Como ustedes muy bien saben y de forma general, nosotros anticipábamos que el mercado iba a tener una pelea, ¿no? Entre datos económicos y el discurso que se suele dar en los bancos centrales. Mañana, o más bien probablemente esta semana, este discurso como tal comience a girar o tener un sentido muchísimo más, más grosero, pongámoslo así, o mucho más desafiante del que estamos acostumbrados. Porque si bien es cierto, teníamos datos que son muy fuertes al fin y al cabo, no se miran siendo relevantes, pero también son datos que hay que mencionar que el mercado como tal los concibe como datos totales o datos muy poderosos dentro de lo que nosotros denominamos las inversiones en bolsa. Uno de esos datos, indudablemente, pues son los PMIs, ¿no? Entonces, hay que tener mucha atención. Esos datos de los PMIs pueden tener mucha volatilidad y se van a efectuar desde las 3 de la mañana en Europa, 3:30 en Reino Unido, como ustedes pueden ver, y a las 7:30 conjuntamente, bueno, después con los permisos de construcción, vamos a tener datos también de los PMIs en Estados Unidos. Aquí la recomendación sería, como hoy tuvimos estructuras técnicas básicamente fallidas, yo recomendaría dos cosas. La primera, pues obviamente podríamos trabajar en el entorno de los retrocesos del día de hoy. Puede ser un buen punto hasta que salga la noticia el día de mañana. En ese sentido, ahora sí que podría haber un punto de entrada a la compra en oro, por ejemplo. O en otro sentido, pues yo recomendaría más bien alejarnos un poco de estas noticias hasta tener una expectativa de lo que puede llegar a pasar después de las 9 de la mañana. Es decir, que el mercado se puede estancar después de las 9 de la mañana y donde nosotros básicamente pues podríamos ver si es que puede existir algún movimiento en ventaja en función de lo que estamos acordando como inversiones, ¿no? Esa sería una de las perspectivas que vamos a hacer de forma general. Ahora, en este momento, bueno, yo tengo una posición en compra en oro de muy corto plazo que se les voy a pasar a ustedes, sí, pero con el debido, digamos, resguardo, ¿sí? ¿Por qué menciono que debe existir el debido resguardo? Porque, como ya les he mencionado anteriormente, el mercado ahorita está como que muy vigilante o muy a la expectativa de lo que puede llegar a suceder en este periodo de tiempo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Bien, voy a enviarles la señal de inversión en este momento al grupo, pero por favor traten de utilizar las recomendaciones que les acabo de mencionar, volúmenes bajos, y estos volúmenes bajos nos va a permitir a todos nosotros, pues de alguna forma estar tranquilos. Esa sería la primera recomendación, ¿no? Aprovecharnos de esta isla donde no hay noticias, el movimiento va a ser bastante técnico, o de lleno debería ser un paradigma después de las noticias. Bien, de momento insisto que el mercado como tal va a estar como loco, entonces incluso el horario en pre-market americano va a ser un horario complejo, ¿no? Va a ser un horario complejo, entonces tengan mucho cuidado, traten de resguardar stop los take profits sin arriesgar las máximas ganancias que se puede llegar a tener y en ese sentido podríamos trabajar y tener ciertas expectativas de ganancia. Bien, ¿qué se puede llegar a esperar? Ahorita, como recién estamos empezando el trimestre, básicamente no hay pronósticos de los PMIs, ni el Producto Interno Bruto, ni de nada. No tenemos absolutamente ningún pronóstico de lo que puede llegar a pasar. ¿Por qué no existe pronósticos? Porque recién es un nuevo periodo. Entonces, por eso es que también es un dato muy conflictuante, ¿no? O sea, si es que el PMI sale mayor al esperado, en cualquiera de los casos, ¿no? Puede ser europeo,
de Reino Unido o americano. En cualquiera de los casos, si el PMI sale menor a lo esperado o mayor a lo esperado, eso indudablemente va a hacer que el mercado pues, corresponda de una u otra forma. En este caso, si es que sale igual o mayor a lo esperado, pues la divisa se va a apreciar, es decir, el dólar americano va a terminar apreciándose. Y eso de alguna forma pues daría un sentido a que el oro, por ejemplo, siga cayendo, el euro también, ¿sí? Entonces habría que ver qué termina de suceder, pero eso sería más o menos lo que podríamos llegar a incluir que puede llegar a suceder, ¿bien? Hay que tener cuidado, insisto, pronósticos como tal de momento no existen, son datos nuevos y al existir datos nuevos puede haber problemas, ¿vale? Bien, después de esto, ¿qué es lo que tenemos? Ventas de viviendas, esto ya lo habíamos visto la semana pasada, así que este dato de aquí no va a ser tan relevante porque ya salió la semana pasada y no causó volatilidad. Recordarán que yo les había explicado que hay noticias que sí causan volatilidad y noticias que no. Esa de aquí sí suele causar volatilidad, pero como va a ser contagiada de los datos del PMI, creo que esta noticia de aquí va a estar muy dispersa, es decir, el mercado no va a generar mayor movimiento en dicha posición. Reservas semanales de crudo. El crudo va a tener mucha injerencia en lo que va del mercado. Algunas personas que siguen como tal el petróleo, pues podrán fijarse que el precio del crudo ha venido generando también máximos y retrocesos de una forma espontánea, es decir, ha subido y caído con grandes curvas. Entonces, probablemente las reservas de crudo sí que nos den un punto de partida de lo que podría llegar a pasar con el mercado. Después de esto, nuevamente noticias fuertes en las zonas, en este caso asiáticas, ¿sí? Que son los datos de la inflación en Australia. Que si bien es cierto, la inflación en todos los países de alguna forma ha ido quedándose quieta o aumentando, probablemente en Australia no sea la excepción y termine de suceder algo parecido. Bien, entonces... Mi recomendación de momento en este tema es no invertir en estos horarios que son 8:30, 9, 10 hasta la medianoche, porque el mercado va a estar muy contagiado de esa noticia. En específico, pues los mecanismos que van a estar correlacionados, que son oro, plata, dólar australiano, dólar neozelandés. Bien, hay que tener mucho cuidado a lo que podría llegar a suceder o hacer el mercado. Bien, entonces en ese sentido, mucha precaución, por favor, con este tipo de datos. Bien, entonces mañana promete ser un día muy fuerte. Como les dije, tenemos noticias relevantes cada 30 minutos y básicamente el mercado lo que podría hacer es generar grandes curvas, muy parecida a la curva que se dio en el dato del IPC hace unas 3 semanas y que yo les había aconsejado no invertir. Ya, va a ser muy parecido, pero muy parecido. Entonces hay que estar muy precavido a este tipo de movimientos, ¿vale? Bien, después de esto, el día miércoles, como ustedes pueden observar, también vamos a tener noticias fuertes, pero no tan fuertes como las del día martes y viernes. ¿Qué tenemos? Bueno, por un lado, vamos a tener varias comparecencias y expectativas de las tasas de consumo de diferentes países de la región europea. Como muy bien ustedes saben, volatilidad grande no va a suceder. Bien. Seguimos en la reunión del Eurogrupo, esto no genera volatilidad, ¿sí? Las resoluciones detrás de la reunión generan volatilidad. Entonces, aquí sí que el día miércoles se podría trabajar tranquilamente pre-market, por ejemplo. Ya, si bien es cierto, a las 8:30 del día martes vamos a tener mucha volatilidad, pero después el día miércoles en pre-market, lo más seguro es que el mercado se comporte muy técnico. Entonces, si bien es cierto, si no operamos el día martes, el día miércoles va a ser uno donde podríamos incluso apalancarnos un poco más, porque el mercado como tal, pues se va a encontrar muy técnico. Sí, va a tener una estructura muy técnica y bueno, eso al fin y al cabo, pues nos va a generar, de algún punto de vista, nos va a ayudar a continuar con la tendencia, ya sea alcista o bajista. Aunque, insisto, el día lunes, o sea, desde el día de hoy ha perfilado una tendencia claramente bajista en algunos instrumentos, ¿no? Bien. Después de eso tenemos pedidos de bienes duraderos, que sí suelen ser noticias importantes, pero van a generar volatilidad de corto plazo. Es decir, sus mechas en este horario va a ser de corto plazo, tanto a la compra como a la venta. Y las ventas minoristas subyacentes también en Canadá, como habíamos dicho, es un periodo o una noticia que generalmente no genera grandes rangos de volatilidad, pero sí que puede hacer que el mercado pueda tener movimientos de corto plazo, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Creería yo que incluso si una operación sale del pre-market, es decir, a partir de las 5 de la mañana hasta las 7:30, se va después del pre-market, eh, esta noticia de aquí no va a hacer que el mercado rompa tendencias, ¿sí? O sea, va a ser bastante quieta, probablemente si es que el mercado está cayendo, subirá, o si el mercado está subiendo, caerá. Creería que el mercado se va a vincular mucho a ese paradigma, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues muchísima atención, que no va a generar mayor movimiento. ¿Cuándo el mercado el día miércoles va a tener mucho movimiento? Bueno, con el crudo en específico, con los inventarios de petróleo, ¿no? Ahí va a tener mucho movimiento, porque el crudo, como les había anticipado, pues sí que está generando muchísima fortaleza bajo sus datos fundamentales. Pero de ahí, si ustedes se fijan, el mercado tranquilamente el miércoles se podría hacer un swing trading, dependiendo de cómo termina cerrando a las 8:30 en el mercado asiático, ¿no? Entonces, claro, el mercado asiático, al igual como lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Lanzando una posición al compra, porque estamos aprovechándonos del pequeño retroceso que va a dar el mercado el día de hoy hasta el día de mañana. Lo mismo podría llegar a pasar acá, sí, exactamente lo mismo. Es decir, el mercado acá va a hacer muchas curvas al alza o a la baja, veremos qué es lo que hace. Y después el día miércoles, pues el mercado va a desarrollar, por decirlo así, el mercado va a desarrollar movimientos contrarios a la tendencia o a favor de la tendencia. Habría que analizar el instrumento para eso, ¿no? Entonces el día miércoles o se hace pre-market en forma de scalping o day trading o se toma tendencias enteras. El día miércoles sí va a ser un buen día de operación, un día donde podríamos arriesgarnos un poco, dejar que el mercado corra, al igual que lo que estamos haciendo ahora. Entonces, vamos a ver qué termina de pasar. Como les digo, a las 7:30, tanto en Canadá como en Estados Unidos, va a haber volatilidad, pero no va a ser una volatilidad definitiva. Es decir, el mercado sí que va a hacer que el mercado tenga movimientos de mechas a la alza o a la baja, pero no de forma definitiva. En ese sentido, tranquilidad. El mercado no va a lanzar grandes curvas. Bien, el día jueves va a ser un día mixto, porque por un lado, en la noche, es decir, en el mercado asiático, vamos a tener festividad en Australia y en Nueva Zelanda, lo que va a hacer que obviamente el volumen de inversión se acorte. Si el volumen de inversión se acorta, pues en el mercado asiático va a ser un mercado muy técnico. Entonces, el jueves puede ser también un punto donde podamos tomar decisiones en el mercado asiático. ¿Por qué? Porque va a estar muy lento debido al feriado, es decir, va a ser muy, pero muy técnico. Probablemente sea un punto de retrocesos, es decir, si es que durante el día, cae el mercado, en la noche va a estar muy lento, muy tranquilo, muy lento, lo que va a hacer que nosotros de alguna forma pues podamos encontrar beneficios, ¿no? Entonces, mira, de momento solo nos hemos alejado pues del día martes, que ha sido muy fuerte, y de ahí los mercados están técnicos de momento, ¿no? Ya vamos a ver que no todo, pero sí van a estar muy técnicos. Tenemos el boletín del Banco Central de Europa, que muchos de estos boletines pues se refugian o se observa bajo la tutela de lo que está sucediendo en el Eurogrupo, es decir, se han reunido los congresistas de la Unión Europea, los primeros ministros, etcétera, y el mercado va a observar un poco qué es lo que podría llegar a suceder en ese sentido. Bien, a las 7:30, como es de costumbre, las renovaciones por subsidio de desempleo. La semana pasada no causó volatilidad esa noticia, realmente fue bastante quieta la noticia, pero tenemos la noticia del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Esta sí que va a ocasionar volatilidad, ¿sí? Generalmente porque todo el mundo está en la expectativa del decrecimiento americano, ¿no? Todos sabemos que si es que el mercado queremos que exista un recorte de tipo de interés, la Reserva Federal ha sido muy cauta al decir que el mercado tiene que tener un decrecimiento. Tiene en decrecimiento en producción, en empleo y en inflación. Si existen esos parámetros, pues existe la posibilidad del tipo de interés, si es que existe. Si es que no, pues simplemente seguiré con ese discurso o seguirá más bien Jeremy Powell con el discurso de que probablemente suban, probablemente no. ¿Vale? Bien, de forma general, lo que podemos decir aquí es que nuevamente todos los datos que vamos a ver ahorita son datos nuevos de mercado. ¿Por qué? Porque recién estamos empezando el primer trimestre. El segundo trimestre, perdón, el segundo trimestre. El primer trimestre, pues, lo tuvo abordado, ¿no? Enero, febrero, marzo. Y en ese sentido, nosotros de alguna forma ya sabíamos que iba a pasar porque tenemos los pronósticos. Ahora no, porque son datos nuevos. Entonces, recomendaría en este caso
más bien dejar que el mercado como tal, pues tenga esta posición sin ningún problema, es decir, no arriesgarnos como tal en ese sentido, al menos en esa noticia que puede tener muchas curvas. Recomendación, pues podríamos hacer un pre-market, 5 de la mañana hasta 7:30, las 2 horas de operación en un day trading, tranquilamente van a ser muy tendenciales. O lo ideal sería que después de las peticiones de subsidio de desempleo, las reformas del empleo como tal y las ventas pendientes, el mercado nuevamente coja tendencia, ya sea a la alza o a la baja, y en horario americano nosotros tranquilamente pues podamos comprar o vender sin ningún problema. Sería lo ideal. Bien, como les había dicho, estamos en mercado asiático más tarde, en feriado, pero también hay noticias. Las noticias son vinculadas al dato del IPP porque considero que esas noticias no van a ser fuertes. En primera instancia, porque el mercado, si ustedes se fijan, está en feriado. Y en segunda instancia, porque un día antes tuvimos los datos del IPC. Es decir, con los datos del IPC nosotros ya sabíamos que puede llegar a pasar con el IPP. Entonces, probablemente lo que pase con los datos del IPC el día de mañana se refleje el día jueves. O sea, muy igual. Sumado a que el mercado como tal no va a aumentar, tiene feriado, va a estar bastante lento. La noticia que podría prometer mucha volatilidad es la decisión de tipo de interés de Japón, ¿sí? Esa noticia sí que podría llegar a tener mucha volatilidad y se centra principalmente porque el mercado, como ustedes muy bien saben, recién subió su tipo de interés. Bueno, al subir recién su tipo de interés, en este caso, existe la expectativa de que pueda llegar a aún ser más restrictiva su política monetaria. No lo sabemos del todo, ¿sí? No lo sabemos del todo, pero existe esa posibilidad, ¿vale? Entonces, en ese caso, hay que ver qué podría llegar a pasar. De todas formas, como la política japonesa aún es muy incierta, porque no existe un informe que te diga como tal que va a intervenir, de momento lo ideal sería estancarnos y no tener ninguna inversión abierta hasta aquí. Bueno, nosotros ya teníamos una inversión abierta en Japón, ¿no? Estaba en ganancias, mañana probablemente la cerremos. Entonces, de ahí ya no vamos a abrir más operaciones en el yen japonés porque pues tenemos esta noticia que va a ser un boom realmente. Bien, entonces en ese sentido es la única noticia que yo diría que del día jueves habría que cuidarse, además de la del PIB, ¿no? Después el mercado completamente técnico, normal, no va a tener ningún problema relevante. El día viernes, aquí sí que va a haber volatilidad. Ya, a ver, yo creo que la volatilidad del día viernes va a ser muy parecida a la volatilidad del día de hoy. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, primero el primer que va a ser muy tranquilo, como ustedes pueden observar, y después tenemos el gasto de precio del consumo. Bien, en otras palabras, es un indicador diferente, no habla mucho sobre el PMI, pero habla sobre la inflación desde el punto de vista del consumo de forma personal. Entonces, ese tipo del PCE, o es un dato también inflacionario, genera mucha expectativa, principalmente porque, si ustedes se fijan, esta semana hemos abordado los tres ejes de la economía. El primero, la expectativa, ya, del PMI, sería el primer eje. Segundo eje, el segundo eje era la producción neta, es decir, el Producto Interno Bruto. Y dijimos también conjuntamente el empleo el día jueves con los subsidios. Y por último, ¿qué dijimos? La inflación. Si bien es cierto, aquí no tenemos los datos del PMI, pero sí que tenemos los datos inflacionarios a través del PCE, que es un dato de consumo personal, que sí que la Reserva Federal toma en cuenta ese tipo de datos, por eso es que están como que de 3 estrellitas, hacia qué es lo que podría llegar a pasar. Entonces, este dato de aquí es muy parecido, es como que tuvieras el dato del IPC, es muy parecido a eso, como que si tú tuvieras el dato del IPC, vas a encontrar este tipo de problemas o de grandes volatilidades, ¿ok? Entonces, en ese sentido, vamos a guardar un poco lo que podría llegar a pasar. La recomendación sería, como es un dato tan fuerte, deberíamos operar después de la inflación, o sea, después del dato inflacionario o de lleno no operar. Aquí no es recomendable tanto el pre-market porque el pre-market pues, va a ser muy débil. Si el pre-market o el mercado va a estar muy a la expectativa de la inflación. Entonces, es muy probable que sea lento, que sea muy lineal, que se compre o se venda, pero muy lineal.
O sea, suba un centavo, 2 centavos, es muy probable que sea algo así. ¿Sí? Entonces, cuidado con el día viernes, promete ser muy volátil y después de esto, después de lo que salga, si el dato sale de la inflación positiva, subirá el dólar, ¿no? Si la inflación sale negativa, subirá el oro, por ejemplo, u otros instrumentos. Bien, entonces, lo único que va a hacer ese dato es darte la tendencia, nada más. Es decir, si ese dato sale positivo o negativo, la tendencia será alcista o bajista y pare de contar, no habrá más que decir. Es decir, la tendencia va a estar completamente vinculada a este punto. Entonces, por eso, si ya sabemos que la tendencia va a estar completamente vinculada a este punto, lógicamente lo que tenemos que hacer es montarnos a lo que suceda con el mercado. Bien, ahora, ese dato de aquí no lo tenemos, ¿sí? De por sí es un dato segregado del IPC, o sea, no existe un pronóstico como tal. Y si fuera el IPC, fuera complicado saberlo porque no tenemos un pronóstico del trimestre si recién estamos construyéndolo, ¿no? Después, posiciones de datas especulativas, el mercado netamente tranquilo y quieto, y vamos a ver qué podría llegar a suceder más adelante. En resumen, una semana muy caótica, ¿ya? Hoy demostró ser muy caótica la semana al tener la noticia al no tener noticias y tener muchos quebrantos técnicos. El mercado de alguna forma está descontando ciertos movimientos. Dichos movimientos, pues son, ¿no? Los grandes máximos históricos, por ejemplo, del yen japonés. El Nasdaq de alguna forma ya se viene descontando desde la semana pasada. Hoy se descontó los metales preciosos. Entonces, esos descuentos hace que el mercado como tal, de alguna forma, pues genere mucha volatilidad en estos días, ¿sí? Y tener mucho cuidado con, especialmente el día martes y el día viernes, que tenemos datos económicos de mucha relevancia. El día jueves también tenemos los datos del Producto Interno Bruto, pero como ya les especifiqué, pues son datos que de alguna forma son fuertes pero complementarios. El dato más fuerte va a ser la inflación porque el eje central del discurso de la Reserva Federal es la inflación. Entonces vamos a ver qué termina de pasar en ese entorno. Bien, recomendaciones en las noticias fuertes no hacer pre-markets. ¿Sí? En las noticias fuertes no hacer pre-markets, en especial martes y miércoles, perdón, martes y viernes. Perdón, el miércoles sí digo totalmente pre-market, swing trading, desquiten todo lo que no se operó. Va a ser un buen punto de ingreso, créanme. No va a haber mucha volatilidad, hay feriados, el mercado va a estar muy tranquilo. Entonces sí que va a ser bueno para hacer scalpings o de lleno hacer swing tradings. ¿Sí? Y el día jueves, el único horario donde yo diría, mira, ten cuidado, es a las 7:30 porque tenemos los datos del Producto Interno Bruto y después todo va a estar completamente enrangado. Entonces, mi posición como tal se vincula a que debamos estar muy pendientes a estas noticias. Recomendaciones, esta semana, como es de mucha volatilidad, como ya he mencionado en varias ocasiones, volúmenes bajos. ¿Sí? Traten volúmenes bajos, no hagan volúmenes altos, ni siquiera en scalping, no se confíen. Sí, hoy, por ejemplo, bueno, se pudo haber hecho un scalping de corto plazo, pero el mercado es tan volátil que te puede topar en segundos stop loss y es porque el mercado de alguna forma está descontando ciertos movimientos que no ha descontado en meses. Miren ustedes, por ejemplo, el tema de Bitcoin, oro, Nasdaq, recién está descontando desde la semana pasada con el Nasdaq, recién están descontando. De ahí el mercado como tal, si ustedes se fijan, muy tendencial, completamente tendencial el mercado. Ha estado desde un punto de vista tranquilo, no ha dado muy grandes impulsos. Retrocesos sí que ha habido, pero no tan relevantes. Entonces, ahorita que estamos viviendo retrocesos, ustedes saben, solo hay dos tipos de retrocesos. Los retrocesos ABC o los retrocesos en forma de pullback. Vamos a saber qué tipos de retrocesos pues ahora nos depara el mercado. Realmente no lo sabemos con exactitud. Así que pues lógicamente hay que cuidarnos un poco ante las proyecciones que puede llegar a topar el mercado. Bien, entonces no sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, sino para cerrar esta sesión y pues destinarnos a ver qué es lo que pasa con el mercado. Ojalá termine de ejecutarse para mañana poder ingresar tranquilamente, bueno, o más bien poder analizar tranquilamente los nuevos datos económicos y después de eso pues ver qué podría llegar a suceder, ¿no? Profe, buenas noches. Cocoa, ¿de qué hora a qué horas está activo?
Bueno, ¿quién está activo, yo o el mercado? El cacao. El mercado está activo 24/5. Eh, bueno, solo los criptoactivos, las criptomonedas como el Bitcoin, el Ethereum, el Replay, esos sí que están activos fines de semana, ¿no? O sea, son 24 horas los 7 días a la semana. Pero de ahí, lo que es mercado Forex, acciones y eso, suele estar activos 24/5. Sí que tienen una hora de descanso a las 4 de la tarde. 4 hasta 5:30 hay un horario de descanso. Bien, pero de ahí es completamente tranquilo el mercado, más bien está activo, puedes ingresar, pero los mejores horarios definitivamente van a ser los horarios de pre-market, donde suelen ser muy técnicos, o si tú quisieras algo de volatilidad, te recomendaría el mercado americano. El mercado americano es a partir de ahorita, bueno, ahorita estamos en horario ya entrando horario de primavera en Europa, entonces sería 7:30 en adelante, donde ya hay noticias. El meollo del mercado americano debe ser a las 8:30, ¿ya? Ahí sí que vas a encontrar muchísimas curvas de precio, pero hay que tenerles cuidado. ¿Por qué? Porque, como viste desde el día de hoy, estas curvas a veces suelen tener fallas técnicas, no todo el tiempo, pero en esos horarios es más propenso. Tanto en el pre-market, no. El pre-market sí que tiene tendencias, pero normales, son tendencias. Mientras que el horario americano sí que tiene puntos de máximos y mínimos que suele topar ese mismo momento. Esa volatilidad es a veces la volatilidad de que tenemos que despedirnos o tenemos que irnos cuando los mercados en sí ya se encuentran volátiles, ¿sí? Entonces, eso respecto a la actividad de los mercados. Ok, profe, gracias. Ok. Bien, chicos, entonces pongámonos a descansar. Sé que hemos tenido días complicados con este tema de la electricidad, entonces dispongámonos a descansar y mañana vamos a ver si encontramos algún punto interesante en el mercado. Insisto, probablemente el oro genera un retroceso. Dudo mucho que continúe su tendencia a la baja si no hay ni volumen de inversión, pero bueno, uno nunca sabe, ¿no? Volúmenes bajos, así que hayan ingresado, por favor, y dejen que el mercado coja su tendencia. Si que mantiene su tendencia a la baja, debería ser un punto importante porque sería un instrumento que prácticamente te está dando un punto de vista de tendencia en casi línea recta, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos el día de mañana cuando veamos el análisis técnico con los fundamentales, a ver si es que en efecto puede llegar a tener algún otro significado. Bien, cuídense mucho, una bonita noche y ya estamos conversando. Hasta la próxima.